Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Vamos a dar comienzo a la cuarta parte del yugo de madera y yugo de hierro. Estábamos hablando acerca del rechazo de la judería de Mashiach, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar en primer lugar acerca de Judas, el hijo de la perdición. Shaul habla de el hombre de pecado, ¿sí? Como siendo también el hijo de la perdición. Dice en Tesalonicenses Bet 2, nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifiesta el hombre sin ley, el hijo de perdición. La palabra es apoleia, ¿sí? Yahshua usa el mismo término para Judas, el hijo de la perdición también. Mientras he estado con ellos, yo los he protegido con tu nombre que me has dado, y los he cuidado y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición. Apoleia nuevamente, ¿no es cierto? Para que se cumpliera la escritura, dice en Yahanan 17. Luego de que Judas salió de la habitación para traicionar a Yahshua, solamente en ese momento Yahshua le dio las instrucciones y enseñanzas especiales a los otros discípulos, ¿no es cierto? Comenzando en el capítulo 14 de Yahanan, diciéndoles que los dejaría en breve, pero que les enviaría al Ruach HaKodesh para guiarlos a toda verdad. Dice, y cuando venga el Espíritu de la verdad, ese los guiará, que es jodegeo la palabra, a toda verdad, pues no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les anunciará las cosas venideras. Esta palabra jodegeo es guiar, ¿no es cierto? Esto es importante porque Judas fue una guía también para aquellos que vinieron a arrestarlo y crucificarlo. Dice en Maaseh, en el capítulo 1, hermanos, tenía que cumplirse las escrituras en las cuales el Espíritu de Santidad habló de antemano por boca de David acerca de Yahudá, que fue guía jodegueo, ¿no es cierto?, de los que prendieron a Yahshua. Como veremos a medida que avancemos en el estudio, Judas debe verse en contraste con el Ruach HaKodesh, ¿no es cierto?, que es el verdadero guía, ¿sí?, el que conduce a la verdad. Judas es el guía que conduce a las personas hacia el engañoso Ruach de la traición, evidentemente. En este sentido es como una falsificación del Ruach HaKodesh. Esto es evidente en Tesalonicenses Bet, ¿no es cierto?, donde Shaul habla del hombre de pecado sentado en el templo de Elohim, donde se supone que el Ruach HaKodesh mora, ¿sí? También es significativo que Judas fue reemplazado en el capítulo 1 de Maaseh, justo antes de la venida del Ruach HaKodesh en el día de Shavuot. Los discípulos habían discernido a partir del Mismor 69 y el 109 que Judas estaba destinado a ser reemplazado, porque está escrito en el libro de las alabanzas, quede desierta su morada y no haya quien habite en ella. Y la otra cita, y que otro ocupe su cargo, y esto está en el capítulo 1 también de Maaseh. Los salmos de 69 y 109 son proféticos acerca de Judas y los principales sacerdotes, ¿no es cierto? Estos son demasiado largos, ¿no es cierto?, para citarlos aquí, no los vamos a citar, pero muchos de los pasukim fueron citados más adelante en el Brit Hadashah, aplicables a las circunstancias que rodean la muerte en el madero de Yahshua. Los discípulos eligieron a Matías en su momento para reemplazar a Judas, pero en un nivel superior el Ruach HaKodesh fue el único que pudo guiarnos a todos a toda verdad, en realidad, ¿no es cierto? En el día de Shavuot, el Ruach HaKodesh reemplazó al hombre de pecado, Judas, en el templo, literalmente, ¿sí? En otro nivel, Elohim mismo llamó al apóstol Shaul más adelante para reemplazar a Judas. Traicionado en la casa de los amigos. Judas Iscariotes, que es Ish Kiriat, venía de una ciudad llamada Kiriat, justamente. Iscariote significa hombre de Kiriat, Ish Kariot, ¿sí? Ish Kiriat, digamos. Que en otras palabras, la ciudad natal de Judas era justamente Kiriat Arba, que es Hebrón, como leemos en Bereshit 35. Y Jacob llegó a su padre Isaac en Maná de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde habitaron Abraham y Isaac. Para que Judas hiciera el papel de Ahitofel en la revuelta de Absalón, tenía que ser un hombre de Hebrón, porque ahí era donde había comenzado la conspiración de Absalón. Así que tenemos demasiadas coincidencias, ¿no es cierto? Además, para que Judas traicionara a Yahshua, entonces tenía que ser también un amigo
de Yahshua. Y si le preguntan qué son estas heridas entre tus manos, él responderá: de los golpes que me dieron en las casas de mis amigos, dice Zecarías en el capítulo 13. Para demostrar una vez más las malas intenciones de las traducciones de ciertas ediciones, la Vine acá traduce bastante engañosamente qué son esas inflamaciones en tu espalda, ¿sí? La palabra que se utiliza, que aparece en los originales, es yad, que significa clarísimamente mano, no significa espaldas, pero para nada, no se puede traducir de esa forma. Y esto evidentemente oscurece la relación de esta profecía con Mashiach y sus heridas, las heridas de sus manos. Hebrón significa amistad, y Judas traicionó a Yahshua con un beso de amistad. Yahshua lo llamó amigo. Enseguida se acercó a Yahshua y le dijo: Shalom, Rabí, y lo besó afectuosamente. Pero Yahshua le dijo: amigo, a lo que has llegado. Entonces ellos se acercaron, le echaron manos a Yahshua y lo apresaron. Esto es Matías en el capítulo 16. Cualquiera puede tratar a otra persona injustamente, pero se necesita un amigo para que exista la traición. Si no hay un amigo, si la persona no es amiga de la otra directamente, no hay ningún tipo de traición. En conclusión, entonces, vemos que en David, David era un tipo de Mashiach, Absalón era un tipo de los principales sacerdotes y Ahitofel era un tipo de Judas. Esto ya lo estamos relacionando con las charlas anteriores. Es una historia de aquellos que matarían al heredero y usurparían el mandato de dominio del siervo de los siervos, porque estos hombres violentos querían dominar a otros. También es una historia de cómo el discípulo y amigo del rey lo traicionó porque no estaba de acuerdo con sus métodos. Finalmente vemos el trágico final no solo de los usurpadores, sino también del traidor, que es el hombre de iniquidad. Todo esto nos da una comprensión sobre la figura del hijo de perdición y su papel profético. Fue escrito para nuestro aprendizaje, para que no nos encontremos a nosotros mismos hoy como discípulos y amigos de Yahshua desempeñando el papel de Judas. El conflicto. Hasta ahora nos hemos centrado en los higos malos descritos en Yirmeyá 24, ¿no es cierto? Ahora debemos mirar el otro árbol de Yahudá, ya que esto es de suma importancia para entender la relación de la congregación con Yahudá e Israel. Hay algunos que enseñan que una congregación gentil, una iglesia gentil, reemplazó a Israel. Otros enseñan que los creyentes deben unirse con los higos malos para cumplir la profecía bíblica. Ninguno de los dos puntos es verdadero, obviamente. La teología del reemplazo clásica, como se enseña tradicionalmente en la congregación católica romana y en algunas denominaciones protestantes también, no es bíblicamente precisa. Pero tampoco lo es la opinión de sus principales oponentes, que defienden el judaísmo mesiánico actual, por lo menos no en muchas de sus expresiones. Esto ya lo hemos hablado, que no todos los mesiánicos actuales son completamente, confían completamente en Mashiach. La mayoría no lo acepta como la extensión de Elohim mismo, no consideran que sea Elohim. Entonces, como de costumbre, acá se ven dos cosas, y eso es lo que sucede siempre, y se piensa que es una sola. O sea, se ven higos buenos y malos juntos, ¿no es cierto?, en una misma parábola, porque son dos canastas separadas de cualquier manera, y la gente cree que todos vienen de la misma higuera, cuando Mashiach aseguró que eso era imposible, ¿no es cierto? Somos ciegos que nos negamos a ver y sordos porque nos negamos a escuchar. Vamos a ver en este capítulo que los buenos hijos de Yahudá, a saber, aquellos judíos que siguieron a Yahshua, formaron el tronco del árbol que se convertiría en el cristianismo del Berit Kadashá en la primera parte de salida. ¿Por qué le decimos cristianismo? Porque ese fue el nombre histórico que recibió realmente esa parte al haber salido. No recibió otro nombre. Históricamente, documentariamente, se lo conoce con ese nombre, a pesar de que después, derivó en otras cosas. Esta higuera, que produjo buenos frutos, siguiendo al rey de Israel, ¿sí?, retuvo el derecho de ser llamada, en parte, como vamos a ver también, por el nombre tribal de Israel, ¿no es cierto? Estos son los verdaderos israelitas, ¿no es cierto?, por así decirlo, descendientes de Abraham por la fe. Tendemos a olvidarnos que al comienzo de todo fueron los creyentes que salieron del judaísmo farisaico, ¿no es cierto? En el primer momento, los primeros creyentes, los primeros conversos, por así decir, que salieron de ahí, eran todos yahuditas mayormente, ¿sí? No había otra cosa. Israel ya había sido dispersado y estaba completamente dispersado. A pesar de que se reconocía, de que históricamente todavía se sabía dónde había muchos de ellos,
no tenían ni la menor intención de regresar a casa, por así decir. De manera que todos los que salieron y creyeron originalmente en Mashiach eran yahuditas, ¿no es cierto? Vivían en la provincia romana en ese momento de Judea, por eso tenían ese nombre. Así que tendemos a pensar que salieron del judaísmo muchos y entraron en el cristianismo, pero Yahweh no tiene dos religiones. Estos son conceptos que nosotros tenemos en la cabeza, ¿sí? Nadie salió de una para entrar en la otra. Y este concepto está dividiendo a muchos actualmente de una forma que no corresponde, porque es todo una continuación exactamente de lo mismo. Simplemente se terminó una era para entrar en la siguiente, se terminó un nivel para entrar en el siguiente, ¿sí? Se salió de la era de Pesach para entrar en la era de Shavuot. Ese era el momento. Simplemente se terminó una era para ir a la siguiente. Las dos eras de por sí eran sombras. Una era una sombra total, como fue Pesach, y la otra fue una sombra parcial, como lo es todavía que está terminando Shavuot. La realidad de ambas se verá en parte en los vencedores durante la era de Sukkot, ¿sí? Entonces todos comprenderán que deben dejar de buscar las sombras y las cosas muertas para buscar la realidad espiritual que siempre señalaron. La creencia actual es que los primeros creyentes salieron de lo que hoy llamamos judaísmo. En verdad el judaísmo es una religión moderna inventada y ese es un problema que muchos tenemos de comprensión. Los judíos actuales no tienen nada que ver con la creencia, siquiera no tienen del todo que ver con la creencia que era practicada en la época de Mashiach, ¿sí? Hay muchas mayores diferencias y el judaísmo se derivó en una cosa completamente diferente, ¿sí? Aquellos israelitas originales eran creyentes en la Torá, ¿sí? Y no salieron de eso. No salieron de esa parte, ¿sí? De lo que sí salieron fue de las tradiciones humanas de los hombres, los fariseos. Y por ellos fueron perseguidos justamente. Ellos fueron los primeros perseguidos. Ellos no fueron desgajados del árbol de Israel. Los fariseos, que eran los malos higos, fueron desgajados. Todos los que no creyeron fueron desgajados. Por lo tanto, si no fueron desgajados, los que permanecieron retuvieron el árbol, evidentemente. De manera que si los malos fueron desgajados, los buenos permanecieron en la planta a la cual los gentiles que fueron llegando, nuevos, ¿no es cierto?, nuevas personas fueron injertadas, como dice Shaul. Y si alguna de las ramas fueron desgajadas y a ti, siendo olivo silvestre, se te han injertado entre ellas y te han hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo, no te jactes contra las demás ramas. Y si te jactas en contra de ellas, no eres tú quien sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces dirás, a las ramas las desgajaron para injertarme a mí. Está bien, por su incredulidad las desgajaron, pero tú, por tu fe, estás firmes. Entonces no te engrías y ten cuidado, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Considera pues la bondad y la severidad de Elohim, la severidad para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en su bondad. De otra manera, a ti también te cortarán. Y a ellos, a su vez, si no permanecen en incredulidad, los injertarán. Porque Yahweh es poderoso para injertarlos de nuevo. Pues si a ti te cortaron del olivo silvestre y contra la naturaleza te injertaron en el buen olivo, cuánto más a estos, que son las ramas naturales, los injertarán en su propio olivo. Hermanos, para que no sean sabios en su propio concepto, no quiero que ignoren este misterio, que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial, hasta que haya entrado el número pleno de gentiles. Entonces todo Israel se salvará, como está escrito, de Sión vendrá el libertador para quitar de Jacob la impiedad. Este es mi compromiso con ellos cuando yo quite sus pecados. Esto está en Romanillín en el capítulo 11. Uno de los problemas es que nosotros mismos mantenemos un cierto nivel de confusión entre Israel y Judá. Y entonces se nos hacen líos en la cabeza a veces. Entonces tendemos a pensar que como Israel ya había desaparecido, ¿no es cierto?, mucho antes, y solamente estaba Yahudá en la época de Mashiach, cuando Shaul habla del árbol, se refiere a ese Yahudá.
¿sí? En verdad, debemos observar mejor, el árbol es Israel como un todo, ¿sí? Las 12 tribus completas, entonces tenemos un árbol y 10 tribus eran una rama, un reino, y 2 tribus restantes eran la otra rama, y estas ramas fueron desgajadas. Esta sigue, pero esta no es el árbol, es una de las ramas, ¿no es cierto? Entonces, en su momento el árbol como un todo eran las 12 tribus completas y eso incluía a Yahudá también, obviamente. En su momento Israel, el reino del norte, fue cortado por completo. Más tarde también la parte mala de Yahudá fue cortada también, ¿sí? De esto estamos hablando que fue cortada en su momento cuando allá en el año 70, ¿no es cierto? Estamos hablando de ese corte final, por así decirlo, donde fue cortada la parte mala. Pero si decimos que también la parte buena fue cortada, hablaríamos injusticia. Realmente, estaríamos equivocadas. La parte buena no podría haber sido cortada, ¿sí? O sea, dejaron de ser llamados yahuditas. Sí, ellos mismos abandonaron el nombre. Realmente ellos mismos lo abandonaron. Nunca lo reclamaron y junto con otras cosas fue mantenido usurpado por los malos higos, ¿sí?, de Yahudá. Pero el tronco del árbol continuó vivo. Ahora bien, Shaul dice claramente que la incredulidad de las malas ramas permitió que los gentiles, las ovejas perdidas y las ovejas de otro redil, ¿sí?, fueran injertados. Pero también dice claramente que en su momento también reinjertará a todo Israel. Y eso es absolutamente todo y incluye también a Yahudá, porque está hablando de todo como un todo. No hay teología del reemplazo, solo tenemos los tiempos de Yahweh en los que Él determina sembrar a los suyos en el campo una y otra vez, y esa es la realidad. Si aceptamos que hemos sido injertados gracias al nuevo nacimiento y recibimos la adopción de hijos, ahora somos israelitas, ¿no es cierto? Ignorantes de esto, estos israelitas decidieron cambiarse el nombre y llamarse cristianos. ¿Por qué? Porque hubo muchos de ellos que vinieron de afuera. Entonces se empezó a cortar, por así decir, la relación con la raíz hebrea. Ahí comenzó a cortarse realmente, ¿sí? Por supuesto, como todos, ha habido malos higos también entre estos, ya lo sabemos, en todas partes hay malos higos, y de este asunto el padre también se ha ocupado, no es que lo haya dejado de lado tampoco, ¿no es cierto? Entonces, la conclusión es más que clara. Pero tendemos a pensar en esto como una especie de película. Shaul hablando con los gentiles convertidos, ¿no es cierto? Este es el escenario, acerca de los yahuditas fariseos. Pero esto se trata de nosotros también. Nosotros hemos sido injertados. ¿Dónde? ¿Dónde hemos sido injertados? ¿Cómo podríamos ser injertados en una planta que ha sido rechazada o cortada o eliminada? No se puede, ¿verdad? Evidentemente, si Yahweh cortó las ramas rebeldes, o sea, los malos higos, ¿no es cierto?, para que nosotros pudiéramos ser injertados, debió dejar un remanente kadosh, ¿sí?, los buenos higos. ¿Y cuál es la condición básica? Seguir a Mashiach. Ese fue el verdadero remanente yahudita de los buenos higos, ¿sí? Mal que pese a mucho, gracias a las persecuciones, ellos también fueron alejados de su centro en Israel y dispersados en busca de las ovejas perdidas, porque esa era la cosa, ¿no es cierto? Esa era a lo que habían sido enviados, ¿sí? Y las ovejas perdidas son las reinjertadas. Nuevamente, ¿dónde? En la planta Israel, ¿sí? No en la planta Yahudá, sino en la planta Israel. Y mucho menos en la actual nación de Israel, sabemos que es sionista y edomita, ¿no es cierto? Entonces, durante siglos, la gente pensó que había 10 tribus perdidas de Israel, pero hoy sabemos que a los ojos del mundo hay 12 tribus perdidas, realmente, porque nosotros no vemos los corazones, no sabemos distinguir a los buenos higos de los malos. Entonces yo no puedo decir, delante de dos judíos, cuál es el bueno y cuál es el malo, no puedo decirlo, ¿sí? No puedo decirlo tampoco entre dos cristianos, entre dos lo que sea, ¿sí? No puedo determinar porque no conozco el corazón, yo no tengo esa capacidad, esa es la verdad, ¿sí? Pero lo que el mundo conoce como judíos, en la actualidad, lo que todos conocemos como judíos, no son israelitas a los ojos del Padre. Y esa es la realidad. Aún así, sepamos que de entre ellos sí se levantará un remanente Kadosh. El Padre siempre se guarda un remanente que está escondido adentro de, ¿no es cierto?, los grupos. Están mezclados, están perdidos. Y están perdidos cuando Efraín se mezcló entre los gentiles, realmente. Sí, se olvidó de su Elohim, se olvidó de todo. Así también los judíos hoy se han olvidado de Yahweh, están siguiendo
siguiendo tradiciones humanas, ¿sí? Están adorando una mala copia inventada por el fariseísmo edomita. Vimos antes que Elohim vio a la nación de Yahudá como una higuera en Yirmeyá 24, ¿no es cierto? También vimos que la nación estaba dividida realmente en dos grupos de personas, aquellos cuyos frutos eran muy buenos y aquellos cuyos frutos eran muy malos. Esto realmente no es diferente a cualquier otra nación, porque no hay una nación en el mundo que tenga todas las personas justas o todas las personas injustas, ¿sí? También es lo mismo con el cristianismo, con todas las cosas, ¿no es cierto? En todas partes él se ha ocupado de sembrar a los suyos por todas partes de manera tal que esté todo absolutamente mezclado, ¿no es cierto? Pero en el caso de Yahudá se trata de una separación divina acá en este punto, ¿no es cierto? De dos higueras distintas, ¿sí? Porque Elohim intentó tratarlas de manera diferente. Tenía la intención de otorgar el mandato de dominio a Yahudá, del mandato de dominio de Yahudá, perdón, a aquellos que producían buenos frutos, porque Yahudá tenía que entregar el cetro, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo tenía la intención de desheredar a aquellos que producían malos frutos, porque esa es la condición, ¿no es cierto? Que los viticultores que no están produciendo fruto tienen que ser erradicados. Y Yeshua mismo produjo buenos frutos. ¿Sí? Nació de una madre yahudita, como se demuestra en las genealogías, ¿no es cierto?, en Matías y Lucas, pero como rey de Yahudá fue más que una rama produciendo buenos frutos, ¿sí? ¿Cierto? Él era el árbol mismo. ¿Sí? Es el tronco del árbol al que se unían varias ramas que daban buen fruto. Y Yahshua dijo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama mía que no está produciendo fruto, él la quita. Y toda rama que está produciendo fruto, la limpia para que dé más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese produce mucho fruto. Pero separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, lo echan fuera y se seca como las ramas, que las recogen y las echan en el fuego y las queman. Lo interesante del caso es que Mashiach vuelve a referirse a la vid y no a la higuera. ¿Sí? Desde el comienzo Yahweh asegura que él plantó una vid. Desde el comienzo todas las cosas van con la vid. La higuera no es Israel, la higuera siempre representó a Yahudá. La que fue maldecida fue la casa idólatra de Yahudá, ¿sí? Que cometió pecados mucho peores que los de su hermana menor, según las profecías están escritas, ¿no es cierto? La que fue maldecida fue esa parte de Yahudá, no completa, obviamente, porque había buenos higos también en el medio, esa parte de Yahudá que durante siglos pretendió asumir el control de la interpretación de las escrituras, inventando cosas como la tradición oral que llevaron finalmente al establecimiento de una nueva religión. Sí, porque cada vez se agrandan más las cosas, cada vez se la creen más y finalmente terminaron expulsando a Yahweh, ¿no es cierto? Cuando Yahshua vino y transgredió tantas de sus tradiciones, porque a él no le interesaba guardar las tradiciones humanas, nunca pecó ni se inhabilitó para hacer el sacrificio perfecto. ¿Sí? Eso debería bastar para alertar a los que hoy, buscando raíces hebreas, caen en manos de los frutos de esa mala higuera y corren a preguntarles qué hacer, ¿sí? Despreciando la palabra que dice claramente que fueron rechazados. No podemos ir a los malos higos, necesitamos ir a los buenos. Entonces, de esto queda claro que solo aquellos que permanecen en Mashiach darán el tipo de fruto que Elohim está buscando. Si uno afirma estar en Mashiach, pero no produce esos frutos del reino, es cortado. Y esto vale para el lugar donde estén, sean cristianos, sean judíos, sean mesiánicos, sea lo que fuere. Lo único que nos hace estar en Mashiach y producir el fruto es estar en él justamente. ¿Sí? Si salimos de Mashiach, no hay fruto, no se produce fruto, por lo tanto no estamos en él, no estamos en la planta, no estamos en la planta de Israel. Es simple la cosa, ¿no es cierto? Entonces, si uno afirma estar en Mashiach, como dije, pero no produce los frutos, es cortado. Y si alguien no permanece en mí, dice Yahshua, ¿no es cierto? Se tira como una rama y se seca. Sí, seguramente tenía en mente a los judíos que lo habían rechazado, ¿sí? Como Mashiach. Solo unos días antes, Yahshua había maldecido a la higuera y los discípulos se habían maravillado de que se hubiera secado a la mañana siguiente. Estaba diciendo entonces que las personas que no produjeron frutos, o como Yermeyá lo dijo, que los que solo producían higos malos, que no podían ni siquiera comerse, serían eliminados, serían cortados. Eso es precisamente lo que pasó. Y a Judá se dividió en dos facciones o dos árboles, por así decir, ¿sí?
¿sí? Los que aceptaron a Yahshua como el Mashiach se convirtieron en las ramas de la buena higuera, en realidad sí permanecieron como las ramas de la vid, ¿no es cierto? Y estos fueron los herederos del mandato de dominio dado a Yahudá. De estos, Yahshua dijo que los podaría para que produjeran aún más fruto. Los que se negaron a aceptar a Yahshua como el Mashiach fueron cortados y ya no son herederos del mandato de dominio. Yahshua claramente dijo que no hay manera de que alguien pueda dar fruto aparte de estar apegado a él mismo. De manera que mientras sea quien fuere, no interesa de dónde venga, insista en no creer y no aceptar a Mashiach, está fuera de la planta. Y no hay vueltas. Continúa estando fuera de la planta. La única forma para ingresar nuevamente a la planta es arrepentirse, clamar y creer en Mashiach. La teología del reemplazo. No existe eso de que la congregación gentil, la iglesia, no interesa cómo la llamemos, reemplazó a la congregación judía. Este es el núcleo, ¿no es cierto?, de la teología del reemplazo. Para empezar, es hora de que limpiemos nuestros labios y aprendamos a definir los términos. Israelita no es judío, ¿no es cierto? Nosotros muchos ya lo sabemos, pero mucha gente no lo sabe y sigue mezclada con esos conceptos. Y si hemos sido injertados, ya no somos gentiles. Muchos permiten ser llamados gentiles y se autodenominan inclusive gentiles. O en nuestras cabezas de muchos continúa estando la idea de que somos gentiles, ¿no es cierto? Ya no lo somos, ahora somos Israel, porque si somos injertados, dejamos de estar afuera donde estábamos y pasamos a formar parte de la planta en la cual hemos sido injertados. Los higos malos simplemente fueron cortados y los higos buenos de Yahudá, que siguieron a Yahshua, el rey de Yahudá realmente, fueron dejados para llevar la bandera de la congregación de Yahudá. No hubo reemplazo aquí, ¿sí? Como la teología clásica católica romana ha enseñado. No es así, no hubo ningún tipo de reemplazo. Las promesas a Abraham nunca fueron transferidas de una persona a otra ni de un grupo a otro. Las promesas simplemente continuaron a través de la línea ininterrumpida de la videra, ¿no es cierto? Y cómo pasa para poder continuar por la parte buena. La buena higuera de Yahudá es la que continuó pasando la savia, por así decirlo, ¿no es cierto? Y esa higuera siempre formó parte de la videra. A pesar de que nos parezca que son plantas diferentes, justamente son plantas diferentes para que comprendamos y diferenciemos las parábolas, ¿no es cierto? Las cosas que nos están enseñando. Sin embargo, espiritualmente son una sola cosa. La teología del reemplazo enseña que la higuera fue arrancada y reemplazada por un manzano. Así. Por otro, por un peral o lo que quieran, ¿sí? Esto nunca sucedió realmente. La verdad es que había dos higueras, una buena y otra mala, ¿sí? Las dos eran de Yahudá y todas las tribus eran la vid de Yahweh. Esa es globalmente el panorama, ¿no es cierto?, de todas estas parábolas. Se utiliza otro tipo de árbol porque es una sombra, justamente, como decimos, de un estado espiritual que no podría representarse de otra manera, ¿sí? Así como se utilizan dos palomas o dos cabras, como ya vimos, para representar simbólicamente las dos obras de Mashiach, ¿sí? Si el padre hubiera hablado únicamente de vides, se habría confundido todo absolutamente mucho más de lo que ya se confunde, ¿no es cierto? Pero ni el reino del norte ni el reino de Yahudá fueron por separado el reino de Israel, ¿sí? Por eso deben ser unidos nuevamente. Cuando llegó la hora de hacer la limpieza, primero una parte de la vid fue cortada, Efraín. Después le tocó el tiempo a la higuera, y a Judá, ¿no es cierto? La higuera, porque la higuera siempre la definió, ¿no es cierto? La mala higuera fue arrancada y la higuera buena permaneció para llevar el reino de Elohim sobre la tierra. La buena higuera no reemplazó nada porque siempre estuvo ahí, pero dejó de llamarse judía a sí misma porque estaba con Mashiach, por lo tanto no podía mantener un nombre que identifica a un grupo que rechaza a Mashiach, tan simple como eso. Entonces del mismo modo, no se trata tampoco de una congregación judía. Al menos no de la manera en que la gente quiere decir esto, ¿no es cierto? Ciertamente tiene una ascendencia, hebrea, ¿no es cierto? No judía. Nosotros utilizamos la palabra judío y es una terminología moderna realmente. Si se refiere a otra cosa. Ciertamente es una higuera yahudita. Así que tenemos que comprender que los primeros creyentes como Mashiach nacieron de Yahudá.
Y eso es verdad histórica, por así decir, ¿sí? O sea, nacieron de la buena parte de Yahudá, ¿sí? Pero aquellos que afirman que esta es una congregación judía, generalmente dicen que se supone que los creyentes deben reunirse con los judíos que aún están aislados de Mashiach. Y Mashiach dijo que separados de él, nada se puede y son cortados. De manera que es inútil intentar hacer lo que él dice que no va a suceder. En otras palabras, están tratando de volver a unir la higuera buena con la higuera mala. Y no es eso lo que hay que hacer, ¿sí? Casi siempre este movimiento enseña que la higuera mala sigue siendo la nación elegida por Elohim. Todo esto parece bastante confuso, ¿no es verdad? Lo es, en cierta forma lo es. Sin embargo, si de a poco vamos aclarando las partes, las cosas quedan claras también. El problema con esta vista de esta gente, ¿no es cierto?, es que es un movimiento para injertar las ramas de los higos buenos a la higuera mala. Y eso no se debe hacer, ¿no es cierto? En realidad tendría que ser al revés. Los higos malos tendrían que estar siendo convencidos, ¿no es cierto?, para ser reinjertados en la higuera buena que está continuando en la videra de Mashiach. El hecho de que la higuera mala nunca dará frutos, es porque Mashiach la maldijo, ¿sí? Esa era la naturaleza de la maldición de Yahshua. Él maldijo la videra y dijo que nunca salga de ti fruto. Y eso le fue dedicado, por así decir, a la parte mala de la iglesia, ¿no es cierto? Perdón, de la higuera. ¿No es cierto? Solamente a la parte mala que fue maldita para que nunca diera fruto. La única solución es cortar las ramas individuales de esa higuera muerta e injertarlas en el único árbol que puede dar vida, que es Yahshua HaMashiach. No hay otra cosa, ¿sí? El tronco en el que está insertada la buena higuera, ¿no es cierto? Mientras la conversión de Mashiach sea repugnante para un judío, él no participa del mandato de dominio de Judá, ni es de esa tribu a los ojos de Elohim, como vamos a demostrar en breve a partir de las escrituras. La buena higuera entonces será la congregación. La buena higuera intentó permanecer en la vieja tierra por un tiempo, pero el conflicto pronto obligó a la mayoría a huir por sus vidas, ¿no es cierto?, a otras partes del Imperio Romano. El libro de Masé cuenta la historia de esta persecución, el comienzo, los inicios, ¿sí? Aún así, la higuera creció rápidamente. Hubo 3.000 convertidos en el día de Shavuot, ¿no es cierto?, y el número continuó aumentando. De hecho, ese fue el problema que lanzó la persecución. Muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y vino a ser el número de los hombres como 5.000, dice Masé en el capítulo 4. Cada vez más se iban agregando nuevos creyentes en el Maestro, multitudes de hombres y mujeres, ¿no es cierto? El mensaje de Yahweh siguió creciendo, se multiplicó extraordinariamente en Jerusalén el número de los creyentes. Una gran multitud de sacerdotes se iba haciendo obediente a la fe, dice Masé en el capítulo 6. Así que esto era un grave problema para los fariseos de aquella época, ¿no es cierto? Entonces, a medida que otros yahuditas que estaban dentro del reino, ¿no es cierto?, se iban convirtiendo, la buena higuera creció en fuerza, estaba creciendo en fuerza. Los discípulos tuvieron gran éxito realmente, aunque no dudaron en asignar la responsabilidad de la muerte en el madero de Yahshua a su propia nación, ¿sí? O sea, ellos en ningún momento trataron de disculpar a los judíos que habían matado a Mashiach, ¿sí?, a la porción de los higos malos. Los apóstoles no creían que debían tratar con suavidad ese tema controvertido. Predicaron audazmente y las multitudes se arrepintieron y siguieron a Yahshua HaMashiach. Los yahuditas se habían convertido en una higuera, ¿no es cierto?, sin ninguna relación con la vida original. Por ese motivo fueron colocados tantas veces bajo yugo de madera y yugo de hierro, ¿no es cierto? Estas multitudes de yahuditas eran ramas naturales de la higuera. Sin embargo, fueron cortados del árbol del reino, cuyo tronco era Yahshua HaMashiach, hasta que se arrepintieron y pusieron su fe en Yahshua como el Mashiach, ¿no es cierto? De a poco, cada vez se iban agregando más. Primero los discípulos, después los que Yahweh iba acrecentando cada día. Así, la buena higuera, o sea, la verdadera casa de Yahudá, continuó creciendo. Y pronto la oposición en el templo, o sea, los malos hijos de la falsa casa de Yahudá, se alarmó tanto que empezaron a perseguir seriamente a la congregación. Y si esta buena higuera, entonces, fue la congregación.
injertada nuevamente en la vid de Mashiach. Por eso Mashiach aseguró, la salvación viene de los yahuditas, no solo por él mismo, ¿sí? Sino porque los primeros creyentes también salieron de Yahudá, la buena porción de Yahudá. Fueron los herederos del mandato de dominio dado a Yahudá, ¿no es cierto? El cetro no era una congregación gentil, lo repetimos, sí, como se enseña a menudo. Fue una congregación de Yahudá y siempre será una congregación de Yahudá en aquel inicio histórico, ¿no es cierto?, que tenemos, que hubo. Los buenos higos de la higuera de Yahudá entonces fueron pronto dispersados, ¿sí?, por la persecución por todas partes, ¿sí?, y se fueron hasta más allá del Imperio Romano. Donde quiera que iban, le decían las buenas nuevas a los que querían escuchar. Alimentaron a todas las naciones con el buen fruto del árbol. Hicieron muchos conversos entre los no yahuditas también, sabemos. Casi desde el comienzo se empezó a ir a los gentiles, ¿no es cierto? Pronto la oposición entonces los persiguió durísimamente, ¿no es cierto? Y cuando los nuevos conversos que estaban en todas partes vinieron a Mashiach, fueron injertados como ramas dentro de la planta, a pesar de que cada vez se alejaban más del centro de inicio, ¿no es cierto? Y cuanto más se alejaban realmente, más en contacto estaban con cosas extranjeras, con cosas del pueblo, y más se fueron dando mezclas paganas y demás contaminaciones, ¿no es cierto? Entonces, Elohim no plantó un nuevo árbol y lo llamó congregación gentil, iglesia, ¿no es cierto? Una cosa completamente separada. En cambio, él tomó su higuera buena, ¿sí?, y la reinjertó en su vid, y luego injertó ramas por así decir, ¿no es cierto?, a pesar de manzana, de pera, durazno, que estaban por ahí, ¿no es cierto?, que eran todos los gentiles de los otros redíes, los fue injertando, y a medida que se injertan, ¿no es cierto?, se transforman en la vid, en partes de la vid, ¿no es cierto? Estas nuevas ramas, lo pongo de esta manera para hacer el ejemplo, ¿no es cierto?, y que se comprenda que venían del mundo gentil realmente, ¿no es cierto?, venían de afuera. Estas nuevas ramas, porque eran nacidas de lo alto, o sea, del nuevo nacimiento, al ser injertadas, pasaron todas a ser parte del árbol, dejaron de ser ramas de lo que hubieran sido antes, ¿sí? Yahweh no acepta injertos de diferentes especies, pero aquí el aparente problema se resuelve al morir y nacer en Mashiach, porque las ramas eran de manzano antes de morir, o de banano, o de lo que fuere, ¿está? Eran de otra planta antes de morir, pero cuando decidieron seguir a Mashiach, fueron muertos con él, fueron sepultados con él en su muerte, ¿no es cierto? De manera que pasaron a formar parte de la nueva planta, que es la vid, ¿sí?, como era el plan original de Yahweh. Al final, este árbol dará 12 tipos de frutos, como leemos en Hitgalut, en el capítulo 22, dice, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que producía 12 tipos de frutas, que daba su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la curación de las naciones. El árbol de la vida, que es Mashiach, donde estamos todos injertado justamente, ¿sí? Está formado por muchas ramas, estará formado por muchas ramas en su momento cuando esté completo, ¿no es cierto? Los que están en Mashiach, y esa es la finalidad de las cosas, y somos partes de su cuerpo. Los que rechazaron a Yahshua fueron colectivamente la higuera corrupta que solo podía producir higos que eran tan malos que no podían ser comidos. Esa higuera corrupta perdió su estado legal como tribu de Yahudá cuando rechazaron al Mashiach y usurparon su trono. De la misma manera que Absalón usurpó el trono de su padre David. ¿No es cierto? De la misma manera que los viticultores mataron al hijo para robar, ¿no es cierto?, la viña. O sea, exactamente las mismas comparaciones, ¿no es cierto? Aún así, durante los últimos 2000 años, un flujo constante de judíos, ¿sí?, se han arrepentido y han seguido a Yahshua, de manera que vemos que continúan muchos siendo injertados, realmente reinjertados en la planta verdadera, ¿sí? Y junto con otros creyentes, ellos son herederos conjuntos con Mashiach en el mandato de dominio, como todos los que hemos sido injertados en él. Así también muchas ovejas perdidas, Efraín, ¿no es cierto?, han sido injertadas nuevamente, sí, exactamente de la misma manera. Durante toda la era de Shavuot, Mashiach ha estado recolectando ramas en su vid, ¿sí?, uniéndolas a sí mismo a través de un trabajo, no siempre perfecto, no vamos a decir que fue perfecto porque ninguno de los estadios ha sido, pero a través del trabajo de Efraín, quien tiene el mandato de crecer y multiplicarse.
Esa es la parte que le correspondía. Y por eso, y todo eso, ¿no es cierto?, a pesar de su amnesia, de que no se acuerda de nada de quién es. Sin embargo, no es el caso de que los judíos creyentes tengan algún estatus especial hacia Elohim que les permita gobernar por encima de los demás, ¿sí? Pero claramente eso es algo que únicamente los malos higos promueven, y eso es bastante evidente. Devarim 29 nos dice que hubo ciertas condiciones por las cuales individuos e incluso tribus enteras de Israel podrían ser cortadas o podadas del árbol del reino. Tal vez haya entre ustedes algún hombre o alguna mujer o algún clan o alguna tribu cuyo corazón se está apartando ahora mismo de Yahweh nuestro Elohim para ir a adorar las deidades de estas naciones. Tal vez haya entre ustedes una raíz que produce ortiga y ajenjo. Cuando el tal oiga las palabras de estas sanciones, puede él se bendiga en su corazón diciendo: yo estaré bien, aun cuando seguiré haciendo lo que yo quiera hacer. Así que yo, aún seco, o sea, pecador, seré añadido a los regados, o sea, a los justos. Yahweh nunca lo perdonará. Más bien la ira y la pasión de Yahweh arderán contra esa persona hasta que toda sanción registrada en este libro venga sobre ella, y Yahweh elimine su nombre de debajo del cielo. Yahweh lo sacará de todas las tribus de Israel para desgracia, de acuerdo con todas las sanciones de la alianza registrada en este libro de la Torá. Esto está en el capítulo 29 de Devarim. La idea de que Elohim podría borrar a una de las tribus de Israel no era nueva, no es nueva, ¿no es cierto? No son cosas inventadas ahora tampoco. Muchos maestros de las escrituras han sugerido que esta es la razón por la cual la tribu de Dan no se menciona en la lista de tribus selladas en Gilgalut. Si bien no entraremos ahora en debate acerca de por qué aparece o no aparece, esta visión muestra que los estudiosos de las escrituras reconocen la posibilidad de que una tribu, o gran parte por lo menos de una tribu, sea separada del reino. De hecho, vamos a mostrar que la higuera que tiene malos frutos fue cortada de esta manera y por la razón mencionada anteriormente. La otra higuera que tenía buenos higos era la porción de Yahudá, que aceptó a Yahshua como el Mashiach y adoptó su actitud de sumisión al yugo romano, ¿no es cierto?, de Elohim, al yugo leve de Mashiach que había decretado para Yahudá. La razón dada en Devarim 29 es: puede que él se bendiga en su corazón, diciendo: yo estaré bien, aun cuando seguiré haciendo lo que yo quiera hacer. En otras palabras, esa persona o familia o tribu pensaría que está reconciliada o que está en paz con Elohim, aunque sus corazones continúen siendo rebeldes y tercos. Personalmente yo conozco a muchos que creen que se puede, que esa incoherencia puede existir. Y corporativamente conozco a dos. Esta es una descripción muy precisa de la higuera mala, ¿no es cierto? Tanto los días de Irme ya como los de Yahshua. Pensaron que estaban haciendo la voluntad de Elohim, siendo celosos de sus tradiciones, realizando fielmente todos los rituales del templo, ¿no es cierto?, hasta en la menor minucia. Creían que ser rebeldes contra Roma era un acto de obediencia a Elohim. No entendían las leyes del cautiverio, las leyes de la tribulación. Y Yahshua sí las entendió evidentemente, ¿no es cierto? Y por eso actuó como un amigo de los romanos y nunca desafió la autoridad ni a los derechos de Elohim de gobernar Judea. Las leyes del sacrificio. Los sacerdotes entonces estaban muy orgullosos de su conocimiento de las leyes. Conocían cada detalle sobre el sacrificio de ovejas y bueyes, pero no conocían al autor de las leyes del sacrificio. Y así violaron esta ley de la peor manera posible en ese sacrificio final del Cordero de Elohim. Por supuesto, ellos no estaban conscientes de que estaban realizando estaban siendo parte de este gran sacrificio, ¿no es cierto? Si alguien de la casa de Israel sacrifica un buey o una oveja o una cabra en el campamento o fuera del campamento y no lo trae a la entrada de la carpa de reunión para presentarlo como ofrenda a Yahweh delante del tabernáculo de Yahweh, se le imputará culpa de sangre al tal hombre. Ha derramado sangre. Ese hombre será cortado entre su pueblo. Esto es para que los israelitas traigan los sacrificios que han estado haciendo al descubierto, para que los traigan delante de Yahweh, al sacerdote, a la entrada de la carpa de reunión, y los ofrezcan como sacrificios de bienestar a Yahweh. Capítulo 17 de Vayikra.
Yahshua fue el cordero de Pesach de Elohim que fue sacrificado por el pecado del mundo, ¿verdad? Fue clavado en el madero fuera del campamento. Por eso también Yahshua padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su humillación, nos dice Ibrín en el capítulo 13. Y fue así para que él también pudiera cumplir la ley de la novilla roja, ¿sí? Que tenía que ser fuera del campamento, que está en Bamidbar 19. Los sacerdotes llevaron a Yahshua a la cima, o sea, al cráneo, a la cabeza, del Monte de los Olivos, donde David había hecho su sacrificio. Incluso lo clavaron en el madero en el día correcto, ¿sí? Que era Pesaj, y él murió precisamente en la hora correcta del día, ¿sí? La hora novena, según lo especificaba la ley. Hasta ahora los sacerdotes habían hecho precisamente lo que ordenaban las leyes, sin saber, obviamente, que estaban participando. Pero los sacerdotes no aplicaron la sangre de ese sacrificio de la manera legalmente prescrita. En la medida en que Yahshua era el cordero de Pesaj, ellos no aplicaron su sangre a sus dinteles, que son las frentes, ¿no es cierto?, a los postes de las puertas, a los oídos. No la aplicaron sobre sí mismos, no aplicaron esa sangre a ellos mismos, en sus casas particulares, ¿no es cierto? Por lo tanto, Elohim no vio la sangre cuando pasó, como en Shemot, en el capítulo 12, ellos fueron muertos. No fueron justificados por la fe en la sangre del cordero porque no creyeron en él y no lo aceptaron. En segundo lugar, no rociaron su sangre sobre los altares de sus corazones, ¿sí? Porque no tenían fe en su sangre realmente. Para estas personas se aplica la sentencia de la ley, como está escrito en Vayikra 17. Él derramó sangre y ese hombre será cortado de entre el pueblo. En otras palabras, ese hombre será podado de la higuera de Yahudá porque ha perdido su condición legal como miembro de la tribu. Para que el sacerdote rocíe la sangre sobre el altar de Yahweh a la entrada de la carpa de reunión y convierta en humo la grasa como olor grato a Yahweh, continúa Vayikra. Así que, así como nuestros cuerpos son los templos de Elohim, así también nuestros corazones son el altar del Adón. Acerquémonos con corazón sincero, con la plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nos hace toda la comparación y brinda en el capítulo 10, ¿no es cierto? En el plan de Elohim era necesario que Yahshua fuera clavado en el madero, que él muriera como un sacrificio por el pecado de una vez por todas, ¿no es cierto? Sin embargo, tanto la gente como los sacerdotes debían hacer algo con la sangre de ese sacrificio, no era dejarla ahí y nada más. En el caso de Yahshua se les requirió rociar su sangre figurativamente, ¿no es cierto?, sobre los altares de sus corazones para su justificación. Y ellos no lo hicieron, excepto por los sacerdotes que lo aceptaron, ¿no es cierto?, como el Mashiach, y que después se siguieron agregando, como vemos, ¿no es cierto?, y que lo vieron como el gran sacrificio por el pecado. Los que lo aceptaron permanecieron en la higuera del reino que produce buenos frutos para Elohim. La congregación, o sea, Efraín y Yahudá son la misma entidad, ¿sí? Ambos están desgajados y ambos fueron reinjertados y gracias a ellos millones de naciones fueron bendecidos, ¿no es cierto? Millones de personas de las naciones. Esto está más allá de lo que nosotros llamamos cristianismo o judaísmo. Tenemos que dejar de pensar dentro de esas instituciones o esas cajitas. Nosotros miramos el exterior y confiamos en las palabras de los hombres realmente, porque no nos queda otra, ¿no es cierto? Pero Yahweh ve el corazón y sabe quién es quién. Muchos dicen ser creyentes, pero no lo son. Por eso Yahshua dice que muchos se sorprenderán cuando sean rechazados. Y eso, por supuesto, incluye también a los judíos que lo rechazan, los cuales están súper convencidos de que sirven a Yahweh, ¿sí? Pero todos los que han creído en Mashiach hoy son parte del cuerpo, parte de la vid verdadera, inclusive los que no llegaron a conocerlo y murieron confiando en las promesas. No hay malos higos en el cuerpo, porque el yahudita no es el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la visible en el cuerpo. Más bien, yahudita es el que lo es por dentro, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no literal. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Elohim. Dice Román Nigui en el capítulo 2. Aquí está la definición Saúl, entonces, que era un yahudita, de lo que es ser un yahudita. Y él la define tanto negativa como positivamente. Nos dice que hay dos grupos de personas, cada uno de los cuales afirma ser yahudita. Los higos malos son son judíos aparentes, o sea, de apariencia, por externos, ¿no es cierto? Porque fueron reconocidos por los hombres como judíos. Hoy también el mundo los reverencia, los respeta, mientras acepta que ellos, por alguna extraña razón,
religión planteada y defendida por ellos mismos y sus millones, que es lo que compra el mundo, millones digo de dinero, ¿no es cierto? Tienen impunidad para desobedecer al propio Yahweh al que dicen servir. Habiendo sido rechazados cientos de veces en el Tanaj, los creyentes, que son tan tontos como para no leerlo, no tienen ojos para ver con su comportamiento que con el comportamiento que ellos tienen no pueden ser aceptados. Si insisten en rechazar al hijo de Yahweh, ellos no pueden continuar, no pueden ser aceptados, continúan estando fuera. Los buenos hijos entonces eran los verdaderos yahuditas, aunque su identidad estaba oculta o no era tan conocida por el público en general, por así decir. De hecho, revelarlo sería una sorpresa, ya que eran pobres, escribas, prostitutas, iletrados, pescadores, ¿no es cierto? Todos los despreciados de los jajamín, justamente, sí, exactamente lo contrario de lo que el mundo admira. Los yahuditas aparentes fueron aquellos que siguieron el judaísmo del día, los fariseos de la época, ¿no es cierto? Los judíos ocultos eran aquellos cuyos corazones estaban bien con Elohim, por así decir. Lo hago para que se entienda la comparación, ¿no es cierto? Los yahuditas aparentes reclamaron su estatus tribal y su condición de pacto con Elohim por medio de la circuncisión física y las obras. Los yahuditas ocultos reclamaron su estado tribal y su estado de alianza con el Elohim por medio de la circuncisión del corazón. Una cosa diferente. En otras palabras, solo porque los judíos incrédulos pudieron retener el nombre de Yahudá y en su forma moderna, ¿no es cierto?, judío, ser judío, judaísmo. Esto no significaba que realmente fueran yahuditas. Desde la perspectiva de los creyentes, incluido Shaul, los judíos incrédulos habían sido separados de su pueblo y ya no tenían el derecho ante Elohim de llamarse yahuditas. Solo aquellos que aceptaron al mediador del nuevo pacto, al rey de Yahudá, el custodio del nombre tribal, realmente podían legalmente afirmar ser yahuditas. La tribu residía donde el príncipe de la tribu no puede llamarse a sí misma con el nombre del príncipe si se muda a otro lugar. Si un miembro de una tribu decidiera ir a otra parte del mundo y establecer su propia tribu o nación, no puede legalmente reclamar ser el representante de la tribu que dejó atrás. Evidentemente, de la misma manera, si un hombre de, digamos, la tribu de Judá estuviera aislado de su pueblo o exiliado por alguna violación importante de la ley, no podría reclamar ser el representante legítimo de la tribu de Yahudá. De la misma manera, aún así, Yahshua fue el rey de Yahudá, no solo por derecho de linaje, sino también por derecho de sus acciones. Y así, el nombre tribal fue con Yahshua y los que lo siguieron. No permaneció con aquellos que se rebelaron contra él y lo mataron para apoderarse de su herencia. Los ladrones que mataron al hijo para apoderarse de la viña no quedaron con el nombre de la viña, ¿no es cierto? No permaneció con ellos. La mayoría de la gente dirigida por los principales sacerdotes fueron quienes se rebelaron y perdieron su estatus dentro de la tribu de Yahudá. Esos fueron los malvados higos mezclados de Edom. Pero como habían usurpado el trono, porque además históricamente usurparon el trono, pudieron convencer al mundo de que seguían siendo los verdaderos judíos. Y ese fue el secreto, ¿no es cierto? Los viticultores de la parábola de Mashiach mataron al hijo, ¿no es cierto? Y por lo menos por un tiempo siguieron con la viña, ¿no es cierto?, hasta que llegara el momento del castigo. Así, el nombre judío ha seguido siendo aplicado a los ojos de los hombres a la higuera mala que rechazaba al rey de Yahudá y usurpaba el trono y el nombre de Yahudá. A fines del primer siglo, Yahanan dice: conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que dicen que son judíos, pero no lo son, pero son una sinagoga de Hasatán. Y repite esta idea y dice: mira, yo te daré algunos de la sinagoga del Satán, de los que dicen ser yahuditas y no lo son, sino que mienten. Mira, yo haré que lleguen y se postren delante de tus pies y conocerán que yo te he amado. En el último siglo, el Ruaj ha movido a la restauración, ¿no es cierto? Y de repente muchos movimientos mesiánicos provenientes del judaísmo empezaron a surgir, porque realmente surgieron bastante de repente. Resulta extraño que no hayan sido conocidos a lo largo de la historia, que la historia no registre famosos movimientos mesiánicos, ¿no es cierto? Sin embargo, insisten en afirmar que aparecieron junto con Mashiach mismo. Sus nombres no se reconocen en documentos históricos, salvo en los primeros tiempos, ¿sí?, en que lógicamente habían salido el judaísmo, como los propios apóstoles, ¿no es cierto? Ni su movimiento ha tenido el menor impacto en el mundo.
y esa es otra realidad, ni han sido bendición a todas las naciones. Y todas las naciones no han conocido, ¿no es cierto?, a los misioneros mesiánicos. En las últimas décadas, muchos de esos grupos han promovido la idea de que los verdaderos creyentes, seguidores de Yahshua, el rey de Yahudá, deben ser injertados en la higuera muerta que Elohim cortó hace 2000 años más o menos por su ilegalidad. Ciertamente el Ruach está promoviendo la unión y acercamiento porque es necesario que los creyentes acepten el mensaje completo y porque las dos casas serán reunidas en su momento, ¿sí? No habrá unión mientras cada uno insiste en mantener solo su mitad. Pero este extraño movimiento es realmente judaizante. Insiste en acercar a los gentiles al judaísmo para finalmente convertirlos en noágidas, o sea, no judíos. No es para convertirlos al judaísmo, es un movimiento muy extraño. Jamás serán aceptados como judíos porque ese es un título que reservan para sí mismos, para poder esclavizar a todos, ¿sí? Ese es el plan sionista edomita. Esta es la mala higuera rechazada y aunque insistan en que Yahweh los respalda, sus propias acciones deberían ser suficientes para que la gente no les crea. Sin embargo, dado que la capacidad de raciocinio no es una cosa muy que vaya acorde con la humanidad, que siempre piensa todo, no piensa, caen en cualquier engaño. Lo que les dicen, por más que sea evidente que es contrario a lo que hacen, la gente lo cree. También aseguran que porque la Inquisición perteneció a la institución cristiana, la Biblia es falsa. Muchos, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo el tipo de personas que razona así merece al final ser engañado. El error básico de ese judaísmo mesiánico es que quieren reemplazar los higos buenos con los higos malos. Todavía insisten en, no se han dado cuenta, no los han reconocido que son malos. Y muchos de ellos pertenecen justamente a esos malos frutos. Ellos no quieren la reunión de Efraín y Yahudá, ni pueden ofrecerla, porque no son siquiera Yahudá. Esta es su marca de teología del reemplazo. Llaman a los higos malos el pueblo elegido de Elohim, y luego intentan introducir a la gente en las mismas prácticas religiosas que Mashiach rechazó, como una táctica para inducirlos a abandonar a Mashiach y pasarse a sus filas. Muchos ya lo han hecho, tristemente. Los apóstoles se habrían revolcado en sus tumbas realmente si hubieran sabido estas cosas. Ellos nunca intentaron que los creyentes volvieran a la antigua marca del judaísmo, ni que aceptaran las tradiciones de los fariseos. Ni siquiera aceptaron la circuncisión, que es un punto que perteneció a un pacto y fue ordenada por Yahweh. Y no era una cosa simplemente así nomás, ¿sí? Pero ya no era necesaria. No hay vida en la religión del judaísmo porque ha rechazado y sigue rechazando al único en quien está la vida. Lamentablemente no podemos decir lo mismo del cristianismo. A pesar de que está lleno de errores y paganismo, sus miembros creen en Mashiach, ¿no es cierto? Y por lo menos tienen esa vida. Sin embargo, sus acciones le hacen perder su santificación, aunque no su salvación. En este sentido, los judíos tienen los mismos errores de tradiciones humanas, pero ni siquiera aceptan recibir la vida. El libro de Ivrim fue escrito para mostrar que como creyentes tenemos algo mejor que lo que el judaísmo tiene para ofrecer. El judaísmo no es bíblico. Tenemos que entenderlo de una buena vez. Sí, puede tener matices, olores, colores, ¿no es cierto? Oler como judío, ¿no es cierto? Como hebreo, ¿no es cierto? Que nos recuerdan, cosas que nos recuerdan las escrituras. Así como el cristianismo también tiene olores, matices, colores que nos recuerdan vagamente a las escrituras, ¿no es cierto? Pero ambas religiones son invenciones humanas. Tenemos que salir de las religiones muertas y acercarnos a Mashiach con el corazón abierto. En él tenemos un mejor pacto, un mejor sacerdocio, un mejor templo y mejores sacrificios. Volver a las antiguas tradiciones rabínicas del judaísmo, mediante las cuales anularon la ley de Elohim, es una apostasía para la cual no hay excusa, ¿sí? Eso no es volver a las raíces hebreas, sino que es revolcarse en el propio vómito. Como ya demostramos, la gloria de Elohim partió primero de Shiloh y luego de Jerusalén, ¿no es cierto? En el día de Shavuot, en el capítulo 2 de Maaseh, la gloria de Elohim descansó sobre el nuevo templo en la nueva Jerusalén que ha estado siendo levantada. Ya sea que los judíos sionistas tengan éxito o no en su plan para construir el tercer templo de Jerusalén, no hay mucha diferencia. Si lo construyen o no es irrelevante. La gloria de Elohim ya ha estado ahí y se ha ido. Y Kabod ya ha sido escrito en ese lugar, ¿no es cierto? Él ya lo ha abandonado como abandonó antes a Shiloh. Además, la gloria de Elohim se ha trasladado a un templo mejor formado por piedras vivas y que se basa en el fundamento de los apóstoles y profetas, como dice Fesillín en el capítulo 2. No tiene la intención de mudarse de nuevo a edificios de madera y piedra, por muy grande que sea su arquitectura.
Los líderes del templo de Jerusalén comenzaron entonces en su momento a perseguir a los creyentes poco después de que clavaran a Mashiach en el madero, ¿no es cierto? Mientras le hablaban al pueblo, se les presentaron los sacerdotes con el capital del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y proclamaban en base a Yahshua la resurrección de los muertos. Así que les echaron manos y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Capítulo 4 de Mase. Al día siguiente, Kefá dio testimonio ante el sumo sacerdote de que el hombre había sido sanado por el poder de Mashiach resucitado. Había sanado a un hombre, por eso estaban todos enojados. Su testimonio es el fundamento del testimonio de un creyente ante todos los judíos, incluso hoy en día. Entonces Kefá, lleno de espíritu de santidad, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, siendo que en el día de hoy se nos interroga sobre la buena obra que se hizo con un hombre enfermo, por medio de quien quedó sano, quede bien claro para todos ustedes y para todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Yahshua el Mashiach, el Nazareno, a quien ustedes ejecutaron en un madero y a quien Elohim resucitó entre los muertos. Por medio de él se encuentra este hombre curado aquí delante de ustedes. Este es la piedra que desecharon ustedes los edificadores y que ha venido a ser la principal piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a los hombres debajo del cielo otro nombre en el cual podamos ser salvos. Pocas personas cuestionaron las palabras de Kefá hasta hace poco. Después, en nombre de tener mejores relaciones con el judaísmo, varios líderes cristianos empezaron a culpar a los romanos por la muerte en el madero, ¿no es cierto?, de Mashiach, negando las escrituras que el sacrificio tenía que ser realizado solamente por los sacerdotes levíticos para que Elohim lo aceptara, ¿sí? Después, más recientemente, aún varios líderes cristianos empezaron a pensar que los judíos en realidad son salvos aparte de la fe en Yahshua HaMashiach. Como ya lo hemos visto, el ecumenismo católico ha pronunciado que los judíos no necesitan creer en Yahshua para ser salvos. Entonces, aseguran que los gentiles se salvan por gracia mediante la fe en Mashiach, pero los judíos son salvos por la ley. Lo cual no tiene mucho sentido, ¿verdad? Si este fuera el caso, entonces ningún judío podría ser salvo, porque dicen las escrituras que no hay un justo ni siquiera uno, y ni un solo judío ha sido perfecto ante la ley durante toda su vida. En cualquier caso, cuando leemos el libro de Masé, encontramos judíos en todas partes salvados por la fe en Yahshua HaMashiach. Encontramos ya juditas que salieron y fueron salvados, ¿sí? No hay constancia de que hayan cambiado los requisitos. O sea, para ser salvo hay que creer en Yahshua. Y acabó. Si no, uno no es salvo. Para que quede constancia, permítanme decir lo que creo que lo que Kefá dijo sigue siendo cierto, que cuando dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a los nombres debajo del cielo otro nombre en el que podamos salvarnos. No solo otro nombre, sino ninguna otra cosa. La ley no salva, de manera que declarar que se puede ser salvo por eso es un gravísimo error, cuanto menos, y blasfemia en realidad. La reacción de los líderes judíos a la declaración de Kefá estableció el patrón que el judaísmo ha seguido hasta hoy, ¿no es cierto? Y viendo al hombre que se había curado de pie en medio de ellos, nada podían hacer en contra, ¿sí? Porque el hombre había sido curado realmente. Entonces, después de mandarles que salieran del Sanedrín, se pusieron a deliberar entre ellos diciendo: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque es evidente para todos los habitantes de Jerusalén que un milagro notable se ha realizado en medio de ellos, y nosotros no lo podemos negar. Pero para que esto no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que de aquí en adelante no le hablen de ese nombre a nadie más. Entonces los llamaron y les ordenaron que de ningún modo hablaran ni enseñaran en el nombre de Yahshua. Es lo mismo que el judaísmo hace hoy también, ¿no es cierto? Amenazan a todos. En otras palabras, estaban plenamente conscientes del milagro de la curación que había tenido lugar frente al templo. ¿Sí? Ellos sabían perfectamente que era verdad, no podían negarlo, ellos mismos dicen que no podían negarlo, pero no querían creer que Yahshua era el Mashiach, ¿sí? Por lo que recurrieron al control de daños, ¿no es cierto? Y impusieron su dictadura. Estos mismos líderes también eran plenamente conscientes de que Yahshua HaMashiach había resucitado entre los muertos, ¿sí? Pero a pesar de eso no querían seguirlo. Ellos preferían una mentira. Mientras ellos iban de camino, sucedió que algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes
sacerdotes sobre todas las cosas que habían sucedido. Ellos se reunieron en consejo con los ancianos y tomando mucho dinero se lo dieron a los soldados, diciendo: digan, sus discípulos vinieron de noche y se lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo persuadiremos y les evitaremos problemas a ustedes. De modo que ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y ese rumor se ha difundido entre los yahuditas hasta el día de hoy, dice Matías en el capítulo 28. Por lo tanto, no es sorprendente que los líderes de la gente continuaran rechazando a Yahshua HaMashiach a pesar de que un hombre cojo había sido sanado por su poder en la misma puerta del templo. Su reacción a esta buena acción fue ordenar a los discípulos que dejaran de enseñar en el nombre de Yahshua. Ellos se negaron a detenerse, ¿sí? Y muchos enfermos fueron sanados. Dice, cada vez más se iban agregando nuevos creyentes en el Maestro, multitudes de hombres y mujeres, hasta el punto de que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en catres y camillas para que al pasar Shimón Kefá al menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades alrededor de Jerusalén concurría a la multitud, trayendo a los enfermos y los atormentados por espíritus inmundos, y todos se sanaban. El sumo sacerdote entonces, lleno de celos, puso a los apóstoles en la cárcel. Entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los suyos, la secta de los saduceos, y llenos de celo, les echaron mano a los enviados y los metieron en la cárcel pública. Pero el Malaj los liberó y los apóstoles continuaron predicando audazmente, ¿no es cierto? Entonces realmente empezaron a alarmarse los judíos cuando descubrieron que ni siquiera podían mantener a los apóstoles en la cárcel, porque los malajín los liberaban. Su postura era, ¿quién era Elohim para ir en contra de sus decisiones legales? Esa fue la postura que asumieron y que continúan asumiendo, ¿sí? Así que arrestaron a los apóstoles una vez más. Pero Kefá les dijo, en términos inequívocos, el problema y la solución también para ese problema. El Elohim de nuestros padres resucitó a Yahshua, a quien ustedes mataron colgándolo de un tronco. A este Elohim lo ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu de santidad que Yahweh ha dado a todos los que lo obedecen. Esto los hizo enojar mucho, ¿sí? Y habrían intentado matar a los discípulos, excepto que Gamaliel aconsejó no hacerlo. Ellos estuvieron de acuerdo con él, de modo que después de llamar a los enviados y de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Yahshua y los soltaron. Gamaliel fue un judío, un rabino muy, muy estimado y que fue profesor fue el maestro de Shaul. Más adelante el conflicto se intensificó con la lapidación de Esteban, ¿no es cierto?, cuando lo apedrearon. Eso marcó el día del estallido formal de la persecución contra la compañía de los creyentes, ¿no es cierto?, de los buenos hijos. Leemos que dice, Shaul por su parte aprobaba la ejecución. En aquel tiempo se desató una gran persecución contra la comunidad que estaba en Jerusalén y todos, menos los enviados, se dispersaron por las regiones de Judá y Shomrón. Los que se dispersaron andaban por todas partes anunciando la buena noticia de la palabra. En eso, Felipe bajó a la ciudad de Shomrón y se puso a proclamarles al Mashiach, o sea, continuaron proclamando. Entonces, enseguida, en poco tiempo, la mayoría fueron expulsados realmente de la tierra de Judea a otras partes del imperio romano. De esta manera cumplieron con la descripción de Yirmeyá de la canasta de buenos hijos, que eran las personas que se sometían a Elohim e iban a la cautividad originalmente en Babel, pero ahora les tocaba en el imperio romano, ¿no es cierto? Y de allí al resto del mundo. Esta es, grosso modo, la historia de la congregación primitiva. Era una congregación de buenos higos, no de malos higos. Y salió de Yahudá, del verdadero Yahudá, ¿sí? Los higos malos estaban celosos de los higos buenos y se negaron a creer que Yahshua era el Mashiach, a pesar de que se hicieron grandes señales y milagros entre ellos. Sin embargo, a los ojos de Elohim, estos creyentes llevaban realmente consigo el mandato de dominio de Yahudá. No se los dejaría a los que estaban siendo cortados. Ellos, los buenos higos, eran los verdaderos yahuditas, ¿no es cierto?, porque llevaban el nombre tribal de Yahudá y su vocación. La destrucción de Yahudá 40 años después probaría que Yahweh había rechazado los malos higos por completo. Los buenos higos no consideraban que nadie, fuese judío o gentil o cualquier cosa, ¿no es cierto?, pudiera estar en un pacto de salvación con Elohim aparte de Yahshua HaMashiach, ¿sí? Si el camino es Yahshua, no se puede ir al Padre sin
pasar por medio de él, ¿no es cierto? Ellos predicaron audazmente el arrepentimiento, diciéndole a las personas que tenían que arrepentirse del rechazo y la muerte en el madero del Mashiach para ser salvos. Este mensaje no ha cambiado, incluso si los teólogos modernos dicen que sí. No ha cambiado, las escrituras siguen siendo la palabra de Elohim, incluso si las tradiciones de los hombres la contradicen. Además que se entienda claramente que el conflicto no comenzó con Yahshua persiguiendo a los higos malos, comenzó con los higos malos persiguiendo y crucificando, clavando en el madero a Yahshua. Después del día de Shavuot, el conflicto no comenzó con los creyentes que perseguían a los judíos, ¿sí? Sino con los principales sacerdotes del templo persiguiendo a los creyentes. Solo más tarde, mucho más tarde, cuando los creyentes perdieron el brillo de Shavuot, ¿sí? Los cristianos con mentalidad carnal empezaron a contraatacar y a perseguir a los judíos. O sea, se dieron vuelta e hicieron lo mismo que les estaban haciendo. Ahí ya comenzaron a demostrar que no estaban tan injertados, por así decir, ¿no es cierto? Hay algo que por sus frutos los conoceremos, y no podemos olvidarnos de esas cosas, de esas cuestiones. Si vemos que está dando malos frutos, el árbol bueno no puede producir malos frutos, entonces no son parte del árbol bueno, así de simple. Entonces, esto que se dieron vuelta y empezaron a contraatacar, fueron malos higos y enfrentando a los malos higos también, ¿no es cierto? Eran todos malos higos al final de cuentas. Con el tiempo parece que esto es lo que sucede siempre, ¿no es cierto? Y que surge de nuestra condición caída. Los buenos higos empiezan a pudrirse y los malos higos se reproducen rápidamente. Los creyentes estamos llamados a tener un estándar más elevado, ¿sí? Si bien podemos esperar que los líderes judíos estuvieran irritados por las acusaciones y el llamado al arrepentimiento, y podemos esperar que reaccionen con enojo, no deberíamos ver esta misma carnalidad manifestada en aquellos que afirman seguir el ejemplo de Yahshua. Por lo tanto, todo tipo de comportamiento de persecución no corresponde a verdaderos creyentes. Las dos partes deberán llorar fuerte y alto con gran arrepentimiento, y muchos de ellos solo lo harán en su segunda venida. Bien, habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes para las preguntas y comentarios. Carla dice, Yahshua es la ley, así que no pueden los judíos respetar la ley si no lo respetan a él. Eso es evidente, es obvio para los que tienen ojos para ver, pero ellos no consideran que Yahshua sea la ley, entonces no se considera, ellos creen que la ley es la parte escrita que tienen y nada más. Entonces a eso se limitan. Ellos quieren su juguete que han tenido toda la vida, ¿no es cierto? Un juguete que se armaron ellos solos prácticamente. No quieren largarlo. A ver, dice Carla, el hecho de que Yahshua haya resucitado significa que él dará cumplimiento a la ley, no su nulidad como piensa el cristianismo. Él dio cumplimiento a la ley justamente, sí, exactamente, en su muerte y resurrección. El cristianismo piensa que todos han tenido partes separadas, se han dividido. Yo no creo que esto no forme parte, ¿no es cierto?, del plan, por así decir, de Yahweh al mismo tiempo, de todas las cosas. Creo que forma parte, él ha permitido que así sea, porque ha encerrado a todos bajo desobediencia, como dice, para que solamente todo sea por causa de Mashiach y que nadie pueda decir otra cosa. Pero estamos ya en las puertas del fin de todas estas sombras, entrando en Shavuot, entrando en el milenio, en el reposo, ¿no es cierto?, en el cual se terminarán de confluir todas las cosas para el perfeccionamiento de todos hasta el final del milenio. Dice, a ver, justamente uno de los argumentos cristianos es ese, que en la cruz muere la ley. Ellos crucifican lo que no quieren obedecer, porque el alma es rebelde, ¿no es cierto? Pero no es eso lo que fue clavado, no es que no entienden justamente lo que es la ley y la diferencia de la ley con la Torá en sí, ¿no es cierto? La ley está dentro de la Torá. Pero es una parte nada más, y al mismo tiempo dentro de la ley
¿no es cierto?, que fue también eliminada, hay muchas reglas que son perfectamente positivas, ¿no es cierto? O sea, y no vamos a dejarlas de lado porque se hayan abolido otras, por así decir, porque eso haya dejado de ser. Muchas de las leyes que forman parte del Pacto Sinaítico son leyes perfectamente saludables, por así decir, como mantener los 10 mandamientos. A nadie se le ocurre, ¿no es cierto?, dejar de cumplirlos. Sin embargo, el cristianismo elimina los que no les gustan, otros sí los deja, unos sí, otros no, y así. El cristianismo es muy de buffet, ¿no? Agarra las partes que le gustan, se sirve el plato como quiere, ¿no es cierto? Por eso también ha estado sufriendo, ¿no?, su propia sus propias consecuencias en cuanto a que ha estado bajo yugo todo el tiempo y no aprende, son realmente de dura cerviz, ¿no es cierto? No aprenden. Mejores no somos ninguno, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas Efraín es la otra parte, así que ya viene la raíz, viene dentro de nuestra condición caída, yo creo, ¿no es cierto? Y forma parte de todo. No, Carla, no es. El yugo de hierro vendría a ser el juicio, el de madera sería la esperanza. Los yugos son... no, volví a leerlo. Pues. El yugo de hierro, los dos son yugos, los dos son castigos que han recibido y son castigos para que se reaccione. O sea, el castigo es siempre para edificación y no para destrucción, ¿no es cierto? Solo que uno es más duro que el otro. Todos son, para Yahweh, todos son para esperanza. Deberían ser tomados como algo para esperanza. Pero la gente se sigue rebelando, aún bajo los yugos. No entiende, la gente no entiende. Ese es el problema realmente. La carne humana no entiende, no acepta eso. Y ahí se revela constantemente. A ver, que me están llegando. A ver, Blanca dice, la cristiandad siempre ha dicho que la ley fue abolida, pero no pueden explicar cuándo Yahshua claramente dijo que no había venido a abolirla. Exactamente, no hay forma de entender las cosas. ¿Por qué? Porque él vino a cumplir, y cuando decimos que vino a cumplir, ciertamente estamos hablando de que vino a encerrar ciertas cosas fueron cumplidas por él. Nosotros ya no sacrificamos corderos, ¿no es cierto? Eso fue encerrado, eso fue cumplido. Hubo muchas cosas que fueron cumplidas. Otras no eran para ser cumplidas de esa forma, eran realmente aplicaciones, ¿no es cierto? Porque si él quiere reproducirse dentro de los hombres, no va a ser una cosa la cual hoy tenemos que aprender una serie de leyes para ser perfeccionados, ¿no es cierto? Y cuando seamos iguales a Él, nos van a dar otra cosa. No, evidentemente no. Si Yahweh promete en el Tanaj que va a escribir la ley en nuestros corazones, ¿qué ley? La misma, no podemos estar anulándola, evidentemente se está refiriendo a la misma ley. ¿Cómo la vamos a anular después? No tiene ni pies ni cabeza la postura, ¿no es cierto? Es evidente que le estaba diciendo que la misma ley que en ese momento era externa, la íbamos a tener adentro. Nada más, pero bueno, ese es el problema de la carne rebelde, ¿no es cierto? A ver, dice Andrés, pero es que el artículo que fue clamado... clavado en el madero es toda alma que pecare morirá. El artículo que fue clavado en el madero fue el acta de divorcio. Eso lo vamos a estudiar en otro momento, porque es todo un tema de estudio también. Lo vamos a estudiar más adelante también. Dice Blanca, como tampoco puedo explicar cuando dijo que solo venía por la casa de Israel. Exactamente, y porque no entiende, Efraín sigue con amnesia. No quieren asumir que ellos forman parte. Yo quiero una cosa nueva. La humanidad, la carne, siempre quiere todo algo nuevo, ¿no es cierto? Esa es la realidad. No quiero volver a la casa vieja y repararla, ¿no es cierto? La casa vieja en cuanto a decir a volver a la planta, ¿no es cierto? No, ellos quieren algo nuevo. Tiene que ser nuevo para nosotros y que no esté relacionado con nadie más para que nadie me lo pueda pedir. Más o menos viene siendo esa la excusa. Dice Andrés, toda la ley como principio
principios debe conducir nuestras vidas. Exacto, para eso nos estamos preparando. El concilio no ha sido restaurado. Exactamente, nosotros nos estamos preparando para aplicar justamente todas las leyes, ¿no es cierto?, que son de Yahweh, y que fueron siendo incluidas muchas cosas que eran sombras de Mashiach mismo. ¿No es cierto? Como sabemos, como vemos la parte de la sangre, los sacrificios, toda una serie de cosas que eran sombras de lo que tenía que suceder. Una vez que ha sucedido, obviamente, no nos quedamos con la sombra. Y de la misma manera, eso tiene que ser aplicado al resto de muchas costumbres, ¿no es cierto? Necesitamos crecer de una vez y ver la parte real de la sombra, que es la parte importante que él quería mostrarnos, ¿no es cierto? Así como los judíos tienen que ver que la sangre era el Mashiach, que era el Cordero, ¿no es cierto? Y entender esa comparación, ¿no es cierto? Que uno era sombra de la otra realidad. Nosotros también necesitamos aprender que todas las cosas que eran sombras tienen un cumplimiento espiritual, por así decir, empezar a incorporar todo, porque ya estamos al final, ¿no es cierto?, de nuestra era de Shavuot en la que estamos caminando, y estamos para entrar en la era de Sukkot y seguimos tan verdes como el primer día. Esa es la verdad de las cosas. Así que hay que empezar a ver, a incorporar todas esas cosas antes que sea tarde del todo. Dice, se confunde la ley con el acta que nos acusa como pecadores. Exacto, Eduardo, correcto, es correcto, es totalmente eso, es el acta de los pecados que nos eran contrarios, o sea, es el documento que nos acusaba, como yo lo pongo, lo he puesto en ejemplo. Cuando yo estoy conduciendo un auto y transgredo, paso el semáforo rojo, por ejemplo, me dan una multa. Entonces yo tengo que ir a donde sea y pagar. Tengo que ir al juez y pagar esa multa. Una vez que yo pago esa multa, me dejan libre. Ahí puedo volver, recupero la cartera, ¿no es cierto? Y puedo volver a dirigir el auto. Pero no me quedo libre para volver a pasar el semáforo en rojo. No estoy liberada de las leyes de tránsito. Quedo simplemente liberada de la multa que yo misma generé, ¿no es cierto?, al transgredir las normas. Esa es más o menos la explicación simple de las cosas. El acta que nos era contraria, justamente lo que nos estaba acusando, la multa, eso es lo que fue anulado. No la ley que generó la multa en sí, ¿no es cierto?, porque mostró la transgresión. Veo que de a poco más o menos vamos comprendiendo, vamos incorporando todos estos que todavía está faltando el remate final, por así decir, ¿no es cierto?, de todas estas partes, porque es bastante el material para entenderlo como un todo. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, entonces los espero a todos mañana para la otra serie. Shalom a todos y hasta mañana.